Presidenta, señor candidato y presidente en funciones, señorías, hoy se cumple un año desde que se disolvieron las Cortes de la 10ª legislatura. Han tenido que pasar 2 elecciones, 2 investiduras fallidas, mucha frustración y un periodo caracterizado por la inestabilidad y la incertidumbre política para llegar hasta el día de hoy. El pasado fin de semana conocimos la decisión del Comité Federal del Partido Socialista, modificando la hasta entonces inamovible y rígida posición de su grupo parlamentario para pasar del no a la abstención. Si el presidente del Gobierno se comprometía a someterse a una nueva sesión, habría la posibilidad de poner punto final a la política de bloqueo y evitar así unas terceras elecciones y eludir el bochorno, por tanto, de volver a decirles a los españoles que una vez más el voto que emitieron en junio fue tan inútil como el que emitieron en diciembre. Afortunadamente, de nuevo, Su Majestad el Rey, y a la vista de la posición de las distintas formaciones, pudo encomendar a quien ganó las elecciones acudir a la Cámara en el día de ayer en búsqueda de una investidura que haga viable esta 12ª legislatura. Esto es lo que nos trae de nuevo a la Cámara. Y no es otra cosa que en un acto de responsabilidad el Parlamento sea capaz de cumplir con una de sus primeras obligaciones constitucionales, aunque sea in extremis, y es la de que en España haya un gobierno. Que gobierne, un gobierno que gobierne, un gobierno que funcione, y no un gobierno en funciones. Y digo que es un acto de responsabilidad en primer lugar del candidato que se vuelve a presentar, porque quizás hubiera sido mejor haber escuchado lo que otros proponían y mi grupo hubiera aumentado el número. Y, por lo tanto, la primera acto de responsabilidad es haber acudido hoy aquí y no buscar ventaja, como otros pretendían en nuevas elecciones. En segundo lugar, de aquellos con los que a través del diálogo y la negociación hemos sido capaces de presentar a la Cámara hace poco tiempo una mayoría de 170 escaños. Y, en tercer lugar, también, señorías, del grupo al que los españoles han encomendado liderar la oposición desde las urnas. Porque con una aritmética parlamentaria como la que tenemos, la oposición no consiste en decir no a todo, sino en usar sus votos precisamente, como se ha dicho esta mañana, para intentar ser útiles a sus votantes. Otros ya han dicho que para ellos estar en la oposición es sencillamente destruir puentes y decir a todo que no. Me parece que están eludiendo una de sus obligaciones fundamentales para con sus electores. Porque, señorías, si algunos podían albergar dudas sobre lo que los españoles nos dijeron en diciembre, nadie debería haber tenido dudas tras los resultados de junio. El Partido Popular volvió a ganar y fuimos los únicos que lo hicimos con más votos, más escaños y, en definitiva, con más respaldo de los españoles. Sacamos, como ya se ha dicho aquí esta mañana, 52 escaños al segundo, 66 al tercero y 105 al cuarto. Y eso favorecía lo que siempre ha sido una regla incuestionable en este Parlamento, y es que gobierna quien gana. Obviar el resultado de las urnas nos llevaba, por lo tanto, señorías, a un callejón sin salida. Quien quería ser el jefe de la oposición no podía hacerlo por la sencilla razón de que no había presidente del Gobierno que pudiera gobernar y al que hacer, por tanto, oposición. Los que pretendían ejercer el control al Gobierno tampoco podían hacerlo, porque el Gobierno en funciones no había sido investido por esta Cámara y no podía responder ante una Cámara que no le había dado su confianza. Además, la previsión de unas nuevas elecciones hacía inviable la potestad legislativa de un Parlamento que, como el propio Gobierno, también estaba limitado por el marco temporal. Las instituciones estaban, por tanto, sufriendo un daño y un desprestigio que afectaba al sistema democrático. Y la incertidumbre política estaba comenzando a afectar al futuro de muchos españoles. Se trataba, por tanto, y se trata de acabar cuanto antes con esta situación y trasladarle a los españoles que estamos ante una nueva etapa en la que, evidentemente, es preciso entenderse para superar los bloqueos, los cordones sanitarios, los sectarismos y ser útiles a la gente. Señorías, permítanme señalar que si queremos ofrecerle a los españoles un gobierno que esté en condiciones de abordar los retos que tenemos por delante, corresponde a esta Cámara asegurarles un gobierno moderado, estable y en búsqueda continua del acuerdo. España no puede arriesgarse a pagar las consecuencias de una aventura de radicalismo, ineficacia o incertidumbre, porque esas aventuras ya sabemos cómo terminan.
Desde el pasado 21 de diciembre, Mariano Rajoy ha defendido siempre un gobierno de amplia base parlamentaria, capaz de hacer con consenso y vocación de permanencia los grandes pactos que España necesita. El Partido Popular también ha entendido el mensaje de las urnas y no es otro que la obligación de entendernos entre nosotros para afrontar con éxito la consolidación del cambio. Ese cambio que se ha producido en los últimos años, señorías, porque tras recibir un país al borde del colapso económico y social, hoy nadie duda que el Gobierno de Mariano Rajoy, en circunstancias muy difíciles, ha logrado enderezar la situación económica, salvar al país del desastre, evitar el rescate, pasar de la recesión a la recuperación, de la destrucción masiva del empleo a la creación de nuevos puestos de trabajo. Hemos pasado, señorías, de ser el enfermo de Europa a situar a España a la cabeza de la locomotora europea en crecimiento y abrir las perspectivas de bienestar que desea la mayoría de los españoles. Basta ver cómo estaba España en 2011 y cómo está hoy. Y esto, señores, lo reconoce no solo la EPA de hoy, sino ayer mismo hasta la propia señora Carmena, que a pesar de que en Madrid se ha convertido en la ciudad, una de las ciudades más sucias de España, a pesar de que hoy en Madrid capital hay más paro por primera vez en la historia de lo que hay en la Comunidad Autónoma de Madrid, y a pesar de que en Madrid ha subido el precio de la vivienda un 13%, ayer la señora Carmena decía que en Madrid se vive muy bien. Oiga, ¿qué es lo que no ha entendido usted de este mensaje, señor Iglesias? ¿O es que acaso usted no habla con la alcaldesa? Señorías, los españoles han realizado durante los últimos años un esfuerzo extraordinario para superar la crisis económica. Gracias a todos hemos conseguido darle la vuelta a la situación y el horizonte de esperanza y prosperidad que tenemos en nuestro país se reconoce y se admira fuera de nuestras fronteras. Este gran cambio es el resultado de la suma de historias de superación de millones de españoles. Los españoles, señorías, somos la cuarta economía de la zona euro y uno de los grandes de la Unión Europea. Nuestro Producto Interior Bruto crece hoy 3 veces más que la media de la Unión Europea, más del doble de lo que hace Francia, Alemania y, por supuesto, Italia. Somos el quinto país del mundo que más ha prosperado en los últimos 35 años, y esta prosperidad se produce con la apertura democrática y la recuperación de las libertades, así como la incorporación a la Unión Europea, antes de que algunos llegaran a esta Cámara y descubrieran, ¿verdad?, la política. En el último año, 1 de cada 2 personas que ha abandonado el desempleo en la zona euro lo ha hecho en España, y en los últimos 4, pensionistas, familias y trabajadores mejoraron su poder adquisitivo gracias a la inflación baja y a la reducción de impuestos. Nuestras empresas son líderes en el ámbito de las infraestructuras. Construimos trenes, puentes, carreteras y hospitales por todo el mundo. Hoy somos un país puntero en cuanto a la competitividad industrial, el segundo fabricante europeo de automóviles, y este año se harán en nuestro país 3 millones de vehículos, casi el doble que hace 5 años. Hemos modernizado nuestro modelo productivo. Contamos con 150.000 empresas exportadoras, lo que permite mantener nuestra balanza comercial en positivo. Poseemos una moderna red de infraestructuras de transporte y destacamos en la producción de energía solar y eólica y en la protección del medio ambiente. En cuanto a las telecomunicaciones, que es un ejemplo de modernidad, ocupamos el 3er lugar mundial en número de hogares con acceso a Internet, después de Japón y Corea, señorías, y con un despliegue de fibra óptica equivalente al de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia juntos. Somos, por lo tanto, un gran país, señorías, una gran potencia en el sector productor de bienes de equipo, y el sector agroalimentario ocupa el 7º lugar en todo el mundo. Somos admirados, además, señorías, en el mundo por nuestra cultura. Nuestra lengua común es hablada por 500 millones de personas y también gracias a nuestro patrimonio, a nuestras costumbres, a nuestra biodiversidad, a nuestra cultura, a nuestro clima. Somos el 3er país del mundo más visitado, 75 millones de turistas que vienen a España y que se sienten felices y seguros con nosotros. Y también somos un país solidario, señorías, lo ha dicho el presidente Rajoy esta mañana. 14 millones de personas reciben algún tipo de ayuda, prestación o pensión en nuestro país y contamos con millones de voluntarios
Tenemos una sanidad pública gratuita y universal con magníficos profesionales. Este año 60.000 pacientes han sido tratados del virus de la hepatitis C y pueden rehacer sus vidas gracias al suministro de fármacos de última generación. Somos líderes mundiales en donaciones y trasplantes de órganos y se apoya a los más desfavorecidos con más de 15.000 organizaciones solidarias que funcionan en nuestro país. Hoy el gasto social en España, señorías, es el más alto de la historia de nuestro país. Hoy en España se gastan 50.000 millones más de euros que en el año 2007 en protección social. 45.000 de ellos más que en el 2007 solo en pensiones. En España 5 millones de extranjeros han podido encontrar una oportunidad en los últimos 15 años y somos ejemplo de convivencia e integración, en apoyo a la familia, a los mayores y a los discapacitados. Y también el fracaso escolar ha caído del 26 al 18%. Señorías, yo podría estar contándoles lo que es España durante el tiempo que me corresponde y seguir hasta mañana. No lo voy a hacer. Sabemos que nos quedan muchas cosas por hacer, sin embargo. Y creo que es bueno que en esta tribuna también se diga las cosas buenas de lo que somos y de lo que hacemos. Porque cuando uno no sabe lo que tiene, corre el riesgo de perderlo. Esto no son datos y cifras, señorías. Detrás de esto hay personas y un gran país. Y sabemos que aún quedan 4 millones de personas en el paro y que no tienen una oportunidad aún, pero pueden mirar el futuro con más esperanza de lo que lo hacían antes. España, señorías, no es el país en negro que muchos en esta Cámara o algunos en las televisiones o en el tuit quieren dibujar cada día. España es una gran nación de la que tenemos motivos para sentirnos orgullosos. Por eso, señorías, nuestro proyecto para España pasa por un Gobierno que continúe la tarea emprendida, fomente la actividad económica, impulse la inversión y siga creando empleo y extienda dentro y fuera de España el clima de confianza política y económica que necesitamos. Y es evidente que ahora España necesita un Gobierno basado en acuerdos, porque así lo exigen los resultados electorales, porque así nos lo han pedido los españoles y porque nos enfrentamos a desafíos a los que ningún partido político puede hoy responder en solitario. Los resultados electorales, por lo tanto, nos obligan a todos. Es nuestra responsabilidad retomar el espíritu de consenso y de diálogo que protagonizaron hace muchos años nuestros padres para darles un futuro mejor a nuestros hijos. Tenemos por delante un nuevo ciclo político y no queremos ni buscamos cheques en blanco, como se ha dicho por ahí. Tenemos que aprovechar esta legislatura, que puede ser la de las oportunidades, para avanzar en la solución de los retos del futuro de España. Mariano Rajoy acude hoy a esta Cámara, además, con el apoyo del acuerdo vigente firmado el pasado mes de agosto con UPN, con PAR y Foro Asturias, y con el respaldo del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y de la representante de Coalición Canaria. En nombre de mi grupo, quiero agradecer y reconocer el esfuerzo al servicio del interés general que han prestado estos grupos a través del acuerdo alcanzado y en vigor, que supone e implica el apoyo de 170 diputados. Sin embargo, señorías, esta mayoría no fue suficiente para conseguir luz verde a finales del mes de agosto y por eso, como he dicho antes, estamos aquí otra vez. Nosotros seguimos manteniendo el espíritu colaborativo y con vocación de permanencia con el objetivo de poder recuperar el tiempo perdido y dar estabilidad al país tras 10 meses de parálisis. Este es el espíritu que subyace en los 50 compromisos para mejorar España que firmamos con Ciudadanos. 150 compromisos que son 150 acuerdos. Un proyecto en positivo, con medidas concretas, que en vez de derogar las políticas que han estado funcionando, las complementa y mejora en pro del bienestar de la gente y en el que hay además, como se ha dicho también, más de 100 coincidencias con el acuerdo que firmaron en su día Ciudadanos y Partido Socialista. Por lo tanto, señorías, este debe de ser el punto de partida. Hay muchas coincidencias que nos pueden permitir hacer que esta legislatura sea una legislatura estable sin excluir a nadie. También me gustaría apelar de manera especial a la responsabilidad de los grupos que defienden los valores que la Constitución proclama.
Me refiero a la unidad, la soberanía, la igualdad entre españoles, el respeto riguroso por los principios de la democracia, la defensa de la legalidad, es decir, aquellos valores que forman el consenso básico de la sociedad española sobre los que se teje nuestra convivencia desde 1978. Una gran convivencia y que, desgraciadamente, y hoy lo han vuelto a manifestar aquí algunos esta tarde, han dicho que no van a respetar. Señorías, España necesita estabilidad frente a la incertidumbre y solución frente al conflicto. Es el momento de comprometernos con la nación y componer entre todos un marco de convivencia centrado en el sentido común, la lealtad y el servicio a los españoles. Puedo garantizarles que mi grupo parlamentario está comprometido con ello. España requiere que se vuelva a encontrar en la política el instrumento al servicio de la sociedad perdido en los últimos meses, con una actitud que anime permanentemente al diálogo. Nosotros estaremos ahí y con el objetivo de disipar cualquier intención de hacer del discurso político un arma arrojadiza y que no descalifique la voluntad como único elemento de expresión del discurso político. El camino que tenemos por delante necesita que desarrollemos la cultura del entendimiento. Tenemos que hacer normal en España lo que ya es normal en Europa, muchos países donde no hay una mayoría clara, pero hay gobiernos de coalición. Y este nuevo ciclo nos puede brindar la oportunidad de trabajar conjunta y generosamente por España. Nuestro proyecto para España ofrece afrontar juntos, en base al diálogo, al entendimiento y a la altura de miras, los grandes objetivos nacionales. Como punto de partida, lo que ayer expuso el presidente. En primer lugar, el crecimiento y el empleo. Desde el año 13, gracias a las reformas, se han recuperado, y hoy lo hemos visto en la EPA, 2 millones de empleos que destruyó la crisis, señorías. 2 millones de empleo. Y eso hace posible alcanzar el objetivo que nos marcamos en la campaña electoral cuando dijimos a los ciudadanos que era posible alcanzar la cifra de 20 millones de personas trabajando en nuestro país. Para ello tendremos que afrontar muy pronto el techo de gasto y también los presupuestos generales del Estado. Señorías, tenemos el compromiso de garantizar las pensiones, de tener una sanidad moderna, unos servicios sociales eficientes y una atención y prevención de la dependencia. Y por eso es muy importante el anuncio del presidente de que se convoque de forma inmediata el Pacto de Toledo para hacer que nuestro sistema sea un sistema equilibrado y sea un sistema que perdure como ha durado y como ha perdurado hasta ahora. Cuando hablamos del bienestar de los españoles y nuestro sistema de protección, hay que destacar entre ellas la lucha de la peor forma de desigualdad, que es la violencia de género. También les proponemos hacer un pacto en este asunto con el conjunto y el apoyo del resto de las administraciones públicas, para proteger no solo a las mujeres, también en muchas ocasiones a los hijos de esas mujeres. Señorías, también, por supuesto, tratar y abordar la violencia contra la infancia y el acoso escolar. Necesitamos un nuevo modelo de financiación autonómica, un pacto nacional por la educación, el fortalecimiento de nuestras instituciones, garantizar y solidificar nuestra posición en Europa. Necesitamos reafirmar el pacto antiterrorista y antiyihadista. El pacto por la unidad de España y en defensa de la Constitución también es un elemento indudablemente importante y de extraordinaria relevancia. Y me van a permitir, señorías, que me detenga en estos momentos a hablar de la corrupción. Yo ya sé que hay algunas formaciones políticas que vienen y utilizan la corrupción como arma arrojadiza contra los demás. El señor Iglesias tiene la infame costumbre de subirse a esta tribuna a descalificar permanentemente y de forma genérica a mi grupo y a los parlamentarios de mi grupo. Hoy ha tenido la indecencia de hablar de mi grupo en los términos de tildarnos de delincuentes en potencia. Mire usted, señor Iglesias, yo no le voy a sacar a usted la lista de personas condenadas por delitos que están en su partido. Sería larga, estaría mucho tiempo aquí, ¿verdad? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Silencio. Pero mire. Silencio, por favor. Pero mire, aquí cuando alguien de mi partido, y para eso están los tribunales, ha cometido un delito, se le echa. Aquí no hacemos como ustedes, que cometen delitos, se les condenan en los tribunales y siguen en sus puestos institucionales, como hemos visto recientemente en Madrid o como hemos visto aquí. En un país democrático,
Señorías, en un país democrático quien dice quién es un delincuente sabe quién es. Los jueces y los tribunales. No usted, señor Iglesias. ¿Eso sabe dónde ocurre? En las dictaduras. Esas que usted también conoce y con las que se lleva también. Y déjeme que para concluir le diga una cosita más, o una cosa más, perdone el asunto. Mire, usted no está hecho de mejor pasta que muchos de los corruptos que hoy se sientan en los tribunales. Me va a permitir que le diga ello. Ellos quizás usaron las siglas de unos partidos políticos para enriquecerse y ponerse a la venta de algunos. Pero es que usted usó el nombre de España para ponerse a la venta de dictadores y de regímenes, verdad, extranjeros como el de Venezuela y el de Irán. Sí, señor Iglesias. Sí, señor Iglesias. Usted y algunos de sus amigos cobraron de esos regímenes. Por eso a usted no le gusta que aquí se hable de Venezuela, porque claro, el patrón paga. Señorías, un segundo. Señor Hernando, un segundo. El patrón paga. Señorías, o el que paga, le ruego a manda. todos que guarden silencio, por favor. Señorías, mire, ustedes han perdido 1.200.000 votos porque se les ha visto el plumero. En muy poco tiempo, eso sí, se les ha visto el plumero. Y mire, señorías, me va a permitir también que diga alguna cosa más en materia de corrupción. Mire, la corrupción hoy en España se persigue más que nunca. Quien la hace la paga. Y los castigos son los más elevados que se han conocido hasta ahora. Nuestro país es más transparente. Disponemos de controles más severos sobre la financiación de los partidos políticos. Hay nuevos requisitos para los altos cargos y hemos puesto en marcha mecanismos para recuperar hasta el último euro robado por los corruptos. Caer en el maniqueísmo infame de hacer de España un lugar sometido al estado permanente de sospecha puede ser propio de mentes totalitarias, pero no es lo que se merece España. Señorías, se ha hablado aquí del fraude fiscal, pero ya se han dado explicaciones. Se ha conseguido que la recaudación fiscal pase de 2010, 10.000 millones, a 2015, 15.000 millones. Aquí se ha perseguido el delito y el fraude como nunca antes se ha hecho en España. Y por eso los ciudadanos tienen que tener la seguridad y la garantía de que va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Señorías, hace 5 años ETA fue derrotada por el Estado de Derecho. Del mismo modo, ahora debemos seguir defendiendo la memoria, la dignidad y la justicia para con las víctimas, cuyo recuerdo y testimonio debe ser nuestra principal fortaleza. Y también para acabar con las secuelas que, en forma a veces de matonismo infame, se viven en algunas zonas todavía de nuestra España. Es lo que pasó, desgraciadamente, hace unos días en Alsasua. Y desde esta tribuna quiero agradecer su labor a todas las fuerzas de seguridad del Estado que velan dentro y fuera de España por nuestra libertad y seguridad, y a los jueces y fiscales que también velan por el mantenimiento y el imperio de la ley. Señorías, uno de los retos más importantes que tiene España planteado en estos momentos es el de preservar la soberanía nacional. Lo hemos visto aquí en la Cámara esta tarde también. Y con ella la unidad territorial, la igualdad de los españoles y sus derechos fundamentales. Diálogo y legalidad son las dos premisas necesarias para el entendimiento y la convivencia que algunos llevan años pretendiendo destruir. La mayoría de los españoles que viven en Cataluña se sienten tan catalanes como españoles y europeos. Cataluña debe centrarse en recobrar el protagonismo innovador, cultural y empresarial que siempre caracterizó a esa parte tan querida de España. Y debemos trabajar para que este sentimiento siga creciendo frente a la desafección, la desconexión o la exclusión que algunos quieren imponer. Hace pocos días escuché a un dirigente de la CUP, el señor Arrufat, al que el señor Tardás seguro que conoce, y también el señor Homs, decir lo siguiente: nosotros, la CUP, proponemos la convocatoria del referéndum unilateral de independencia, tanto sí como no, con todas las de la ley, hasta el final, como mínimo para hacer entrar en contradicción antidemocrática al Estado español, y que tenga que recurrir a algún tipo de fuerza legal o incluso de fuerza bruta,
que reprima, si quiere reprimir hasta las últimas consecuencias, la convocatoria de un referéndum. Es clave llegar hasta el final para poder tensar la situación. ¿Sabe lo malo de esto? Lo malo de esto no es que lo diga un señor de la CUP. Lo malo de esto es que haya un gobierno en Cataluña y dos partidos como Esquerra Republicana de Cataluña y la vieja Convergencia y Unión que se arrastren para gobernar detrás de los votos de unos señores que mantienen estas posiciones en Cataluña. Señorías, desgraciadamente, como decía antes, hoy hemos podido comprobar que frente a los objetivos positivos que nosotros planteamos y que deberían de ser comunes, lo único que algunos ofrecen es sencillamente populismo. El populismo es la respuesta fácil a los problemas complejos. Este aparece cuando desaparecen las certezas sociales. El populismo explota el dolor o los miedos de la gente y vive de la demagogia y de la mentira. Este fenómeno no afecta solo a España, también a Europa o a Estados Unidos. Y en particular hemos visto sus devastadoras consecuencias en países como Venezuela, como Cuba, y también en Grecia, ánimo Chipras. Pero desgraciadamente también en otros países que queríamos o creíamos que no iban a caer en esa situación, como ha sido desgraciadamente el Reino Unido, cuyos ciudadanos son hoy un 18% más pobres solo por una decisión política promovida por el miedo y el populismo. El método de trabajo del populismo es bien sencillo. Se busca un culpable al que responsabilizar de los problemas y se extiende el rencor y el dolor social a través de las pancartas. Las víctimas y el objetivo pueden ser los partidos gobernantes, eso que llamaba el señor Iglesias la casta, los inmigrantes, lo que ha dado como fenómeno en el norte de Europa la xenofobia, o el resto de los compatriotas, como desgraciadamente alientan algunos en Cataluña con aquello del España nos roba. Son, señorías, todas la cara de la misma moneda. Estos movimientos crecen en momentos de dificultades, desorientación y crisis, y son producto de los que jamás hablan de responsabilidades, de aquellos que usan el circo, el teatrillo o el numerito para desplazar al diálogo, la reflexión o la responsabilidad. Señorías, la lucha de clases no es la batalla del futuro, es la del pasado. Eso solo lleva al fracaso y al sectarismo, y por lo tanto tenemos que combatirlo con decisión. Las grandes preguntas que tenemos que hacernos en el día de hoy, señorías, son las siguientes. ¿Cómo nos fortaleceremos para que una posible nueva crisis no nos afecte con la intensidad que lo hizo la última vez? ¿Cómo superaremos las incertidumbres del desafío de la globalización? ¿Cómo crearemos más empleo y de más calidad? ¿Cómo reduciremos la desigualdad social? ¿Cómo daremos certidumbre a los padres sobre la educación de sus hijos y a los jóvenes sobre su futuro? ¿Cómo conseguiremos proteger a las mujeres frente a los malos tratos? ¿Cómo haremos para que nuestro país cuente aún más en Europa y en el mundo? ¿Cómo combatiremos las amenazas del terrorismo? ¿Cómo defenderemos la unidad de la Constitución de España? Señorías, estas son las preguntas que requieren las respuestas de todos. Señorías, termino. Soñemos con una España joven, que diría el Unamuno, hoy tanto citado, está a lo largo de de esta jornada de investidura, que ofrezca a nuestro país un futuro mejor. Trabajemos por una sociedad libre, justa, solidaria, en la que se premie el talento, el trabajo, el esfuerzo y la imaginación, sin olvidar nunca a aquellos otros que, por ser o estar más desfavorecidos, en todo momento hay que ayudar, alentar y proteger. Señorías, soñemos con la España de la ilusión, de las oportunidades y del futuro y hagamos de todo ello y con el esfuerzo de todos ese trabajo una realidad. Ese es, señorías, el compromiso de mi grupo, el compromiso del Gobierno, del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Nada más y muchas gracias.